Vean precisamente este dato que nos acompaña: el 60% de la población se siente preocupada, se siente temerosa, se siente deprimida o triste, y en este contexto jóvenes y mujeres son los más afectados. Hablamos también de que en España el 15% de la población padece algún trastorno de ansiedad, que incluso puede llegar a suceder ataques de pánico. Datos que analizamos ya mismo en nuestro espacio de psicología con Pablo Chueca. Sí, resulta curioso que la semana pasada hablábamos de ansiedad, ayer conocíamos en este mismo programa un testimonio relacionado con la ansiedad, hoy volvemos a hablar de ansiedad, pero es porque es lo que más están encontrando los psicólogos en sus consultas. Daida Hernández, que es la psicóloga que nos acompaña hoy, lo puede corroborar. Efectivamente, Pablo. Tristemente, cada vez más nos encontramos con personas que sufren de ansiedad, pero sobre todo cada vez estamos viendo más cantidad de personas que vienen con ataques de pánico. Bueno, pues es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo esa ansiedad puede derivar en ataques de pánico. En nada, vamos a abordar toda la información que tenemos preparada, pero primero, como siempre, nos encanta salir a la calle a coger airito fresco, y hemos salido para preguntar a los canarios si alguna vez han sufrido algún ataque de pánico, si conocen a alguien que lo haya sufrido, y esto es lo que nos han contado. De pánico no, de estrés sí. Vivo muy tranquilo y nunca he tenido un ataque de pánico. Soy nerviosa, pero no siempre lo tomo con calma y no he vivido nunca eso, me tiene que ser horroroso. Pues sí, cada vez que subo un avión me pongo, vamos, de los nervios. Duermes mal y de repente se te encoge todo. Se te nubla un poco la vista, empiezas sudores fríos. Y te entra pánico, empiezas a sudar, el corazón empieza a latir, la tensión sube. Lo que estás leyendo, no sabes lo que estás leyendo, empiezan a irse también las letras del papel un poco y se pasa un mal rato, la verdad. Hay que reconocer también que muchas veces es complicado pues, poder identificar esa ansiedad o esos ataques de pánico, y es lo que vamos a ver esta tarde, cómo poder identificarlos, cómo actuar en este tipo de situaciones. Sí, es verdad que hay muchas personas que quizás sí han sufrido ansiedad y sí han tenido este ataque de pánico, pero no son conscientes y no le ponen este nombre, entonces difícilmente lo podemos trabajar y lo podemos identificar, ¿no? Pero hoy específicamente vamos a hablar de todo eso, vamos a ver cuáles son esas posibles causas, y además, sobre todo, lo más importante es ver qué podemos hacer, cuáles son las herramientas que podemos utilizar para trabajar todo esto. Información de sumo valor que, como siempre digo, los telespectadores cojan papel y boli y tomen nota. Y vamos a empezar hablando pues, de ese repunte de cuadros de ansiedad que derivan en ataques de pánico. ¿Cuáles son las principales causas de este repunte al que estamos asistiendo, Daida? Pues no podríamos decir que hay una única causa, hay múltiples causas desde luego, pero sí es cierto que estamos en una sociedad con mucho estrés. Yo creo que cómo ha ido avanzando nuestra sociedad a más velocidad, a la multitarea, cuando ponemos el WhatsApp ponemos 2.0 para poder escuchar a las personas, ¿no? Y cada vez estamos en... Generación Faster, que hablamos también en este programa ayer. Totalmente, ¿no? Entonces, este estrés, desde luego que es un cambio que ya nos está afectando. Hay otras circunstancias, experiencias que habremos tenido, experiencias de impacto emocional. Sin ir más lejos, pues la situación que hemos vivido con el COVID, desde luego que yo he sentido en consulta un antes y un después de este repunte de ataques de pánico después de todo lo que hemos vivido con el COVID. También las redes sociales tienen una parte muy buena y muy útil, pero también es verdad que nos afecta inevitablemente. Hay muchas situaciones y muchas circunstancias en las redes sociales con las que nos comparamos, estamos muy conectados con las pantallas y a veces muy desconectados con nosotros y con el entorno. Y esto, nos guste o no, desde luego que nos afecta a nivel más psicológico. Y bueno, la situación socioeconómica, desde luego que también nos va a influir inevitablemente. Las empresas y demás, también después del COVID se ha sentido una serie de circunstancias que no han sido buenas para las empresas, y además esto siempre ha sido así, pero últimamente creo que somos más conscientes, y es que no hemos tenido educación emocional. Por lo tanto, muchas veces esto nos ocurre en situaciones cotidianas que nadie nos ha enseñado qué hacer con lo que sentimos. Por lo tanto, cuando ocurre esto, nos vemos un poco que esto que decimos de la psicología es sentido común. Hay que poner el foco en, pues, en esa educación emocional. Claro, sí, para educar, que hoy hemos empezado por la actualidad, pero vamos a empezar también sentando las bases, vamos a aportar una definición clara y sencilla de qué son esos ataques de pánico realmente.
Pues cada persona lo puede sentir de forma diferente, lo que es los síntomas en sí, pero al final un ataque de pánico no deja de ser pues un momento repentino donde sentimos mucho miedo. De repente nos puede suceder que nos quedamos paralizados o que sentimos que nos empezamos a marear, sentimos a veces esa ansiedad. Hay momentos en los que yo he visto personas que la mandíbula pues se les queda como mucho más rígida. Sí, exacto. Entonces el ataque de pánico en realidad es un momento en el que yo, vamos a decir que me bloqueo, que siento mucho miedo, pero es un miedo irracional, porque realmente no está sucediendo nada. Mi cerebro ha activado la supervivencia, pero no es real, porque yo realmente estoy bien, estoy segura, ¿no? Todo está en nuestra cabeza. Efectivamente. Bueno, hablábamos antes de causas del repunte de cuadros de ataques de pánico. Vamos a hablar ahora de cuáles son las causas genéricas que derivan en esta situación, derivan en que nosotros podamos sufrir este tipo de cuadros de ansiedad extrema. Antes comentábamos, pues yo creo que es una de las principales, que es ese estrés que las personas están sintiendo. Desde luego, cuando el estrés no es algo malo, sí que tener un poquito de estrés en momentos determinados nos va a ayudar, pero, por ejemplo, ante un examen o bueno, si estamos aquí, estar un poquito nerviosos también está bien, porque hace que estemos más activos y que podamos ser más eficientes, pero cuando el estrés se produce de forma muy prolongada, en una cantidad muy, muy alta y durante mucho tiempo, ese estrés nos pasa factura. Es verdad que puede haber un componente genético, podemos tener una predisposición a tener ansiedad, pero la experiencia, esas situaciones que hablábamos antes, ¿no? Esas experiencias de impacto emocional, son las que después van a marcar que esa genética se desarrolle o no. Y bueno, los cambios que podamos tener en nuestra vida, pues que nos echen del trabajo, una ruptura, un duelo de algún familiar, por ejemplo, todo esto influye bueno, pues en cómo nosotros al final nos sentimos emocional y psicológicamente. Asimilar los cambios siempre es muy complicado. Hablamos de causas y hablábamos de que muchas veces para la gente es complicado identificar que se está enfrentando a un ataque de pánico o a un cuadro de ansiedad, y yo te voy a preguntar ahora pues cuáles son un poco los síntomas que se desarrollan, que son un montón, pero hemos hecho una selección para poder identificar que nos estamos enfrentando a un ataque de pánico y poder gestionarlo de la mejor manera posible. Como decía antes, cada persona lo siente de forma distinta y así te lo cuenta cuando lo atendemos en consulta, pero los más comunes suelen ser, pues, bueno, hemos puesto aquí algunos porque desde luego que pueden haber muchísimos más, que no esté aquí este síntoma no significa que no sea un ataque de pánico, pero por recoger algunos más comunes, pues podría ser esta sensación de miedo irracional a que me va a suceder algo. A veces incluso pues tengo la sensación de que me va a dar un infarto, de que empiezo a tener una serie de palpitaciones, mareos, ¿no? Siento como que me voy a desmayar. Hablábamos antes de ese bruxismo, ¿no? De ese momento en el que noto que la mandíbula se queda muy rígida. Náuseas, podemos incluso tener la sensación de ganas de vomitar. Todo dolor de cabeza, todos estos síntomas somáticos o psicosomáticos, realmente no es que me vaya a dar un infarto, no tengo nada fisiológico real, pero yo sí lo estoy sintiendo como real, ¿no? Al final es un sinfín de síntomas que lo que nos hacen es perder el control de nuestra persona y quedar pues sometidos a ese ataque de pánico de una situación que creemos que es real y que para nada se corresponde con la realidad. En este punto vamos a poner el foco en lo que más nos interesa en este programa, que son las soluciones. Y lo que vamos a hacer primero pues, es irnos hasta la Escuela Canaria de Respiración para pues, conocer algunas técnicas que ellos trabajan para poder gestionar estos cuadros de ansiedad y evitar que pues, podamos llegar a sufrir estos ataques de pánico. Hasta allí se ha ido Sara Sánchez. Sí, nosotros ya nos hemos venido hasta la Escuela Canaria de Respiración porque hoy vamos a aprender a respirar para no llegar pues, a ciertos límites, y está con nosotros Natividad, que es bueno, la directora de la escuela. Natividad, nos gustaría que nos explicaras qué tipos de respiraciones deberíamos hacer pues, para no llegar a eclosionar, por decirlo de alguna manera. Bueno, para no llegar a eclosionar, como tú dices, tendríamos que respirar algo, porque la mayoría de las veces estamos más metidas en la cabeza o metidos en la cabeza que en nuestro cuerpo. Y cuando respiramos, entonces nos metemos en el cuerpo y eso nos ayuda a estar en el presente. Así que una primera técnica facilita para cualquiera es simplemente cerrar los ojos
Una respiración profunda, se podría decir. Una respiración profunda, si puedes 5, si puedes 10 y ya está. Porque como estamos en esta vida tan rápida, ¿verdad? Pero una va a marcar una diferencia. Claro, que vamos con muchas prisas muchas veces, pero por lo menos pararnos, si estamos en el coche o en cualquier sitio, pararnos y hacer esas 5 respiraciones profundas que nos van a ayudar, ¿verdad? Exacto. ¿Qué otro ejercicio podríamos realizar? Mira, hay 2.400 técnicas de respiración según las escrituras védicas, ¿vale? Entonces, claro, aquí en la escuela enseñamos técnicas que duran incluso 1 hora entera. Eso sería óptimo. Enseñamos y yo me gustaría que tú y yo hiciéramos para terminar una. Ay, venga, ¿Te parece? Me animo, me encanta. Vale. Les cuento una cosa primero. La inspiración nos conecta más con lo que se llama el sistema simpático. El sistema simpático es el que nos mantiene alerta. ¿Ok? Cuando estamos estresados se está activando el simpático. La expiración activa el sistema parasimpático. Entonces nos conviene inspirar corto y expirar largo. Bueno, vamos a hacer. Tomarnos, inspiramos por la nariz, expiramos por la nariz, pero inspiramos contando hasta 3 y expiramos contando hasta 6, ¿vale? Vamos. Yo te imito. Vamos allá. Pues expirando y exhalando nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Sara Sánchez. Y nosotros vamos a seguir poniendo el foco en más soluciones, en cómo poder pues atajar estos ataques de pánico. Pero no lo vamos a hacer aquí, Daida. Vente por ahí conmigo porque nos vamos a ir a nuestro hogar. El plató de Ponte al Día se va a convertir en nuestra casa, en nuestro hogar. Toma asiento en este sillón que tenemos por aquí y vamos a relajarnos para explicar esas estrategias que nos pueden ayudar a controlar los ataques de pánico. Pues fíjate, Pablo, que no es casualidad que estemos en nuestro hogar, porque muchas veces las personas piensan que lo contrario al miedo, que es lo que sentimos cuando nos da un ataque de pánico, es la calma. Y la realidad es que lo contrario al miedo es la seguridad. ¿Y qué lugar más seguro para la mayoría de nosotros que nuestro propio hogar? Efectivamente. ¿Cuál sería esa primera estrategia que yo creo que está relacionada también con la respiración que podemos poner en práctica para controlar estos ataques de pánico? Pues lo primero de todo es tomar conciencia de nuestro cuerpo, porque muchas veces no sabemos lo que nos está sucediendo. Las personas piensan que el ataque de pánico te da de repente, porque esta es la sensación, pero el cuerpo te va avisando pues con un poquito de ansiedad, con estrés, con tensión. Y si nosotros somos más conscientes y podemos empezar a anticipar para trabajar, no para torturarnos, para trabajar todo esto, pues probablemente vamos a evitar que nos den estos ataques de pánico. ¿Algún ejercicio, algún ejemplo de un ejercicio de respiración? Me hablabas antes de un cuadrado. ¿Cómo sería ese ejercicio? Sí, podemos utilizar la respiración en 4 partes, ¿no? Sería como si tuviéramos un cuadrado y hacemos, inhalamos contando 4, mantenemos en 4, exhalamos en 4, mantenemos otros 4 y volvemos. Y hacemos como una especie de cuadrado. Hacemos el cuadrado 4, 4, 4. 4 segundos en cada lado del cuadrado. 4 segundos en cada lado. Yo suelo decir que menos es más. Hay personas que les genera más ansiedad respirar, ¿vale? Y trabajar este tipo de técnicas. Entonces, bueno, con pararte y ir poco a poco, no hace falta que hagamos grandes respiraciones, sino poco a poco ir entrenando. Y también me comentabas que los sentidos, o sea, el tocar, el observar, el oler, para saber identificar dónde estamos y darnos cuenta de que lo que creemos que está pasando realmente no es verdad. Efectivamente, una de las técnicas que nos pueden ayudar es conectar con el presente, porque cuando empezamos a tener ansiedad y ataques de pánico, nuestra mente va mucho más rápido. Por lo tanto, sí, en donde estemos, sea el lugar que sea, podemos empezar a conectar todos los sentidos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué colores veo? Si hay alguna textura, pues cómo es esa textura, si hay algún olor, y todo esto nos va a ayudar a poder conectar con ese presente que nos va a ayudar. Daida, pues se nos está acabando el tiempo, vente por aquí, me da mucha pena irnos porque estaba muy cómodo en nuestra zona de confort, en nuestro hogar. Sí. Y lo que vamos a hacer pues es despedirte porque, como te digo, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros hoy en Ponte al Día, por aportarnos toda esta información y por ayudarnos a saber identificar cómo gestionar estos ataques de pánico. Muchísimas gracias a ustedes. Al final, pues eso, vivir tranquilos y espero que hayan tomado nota de las técnicas que hemos abordado por si algún día les da un ataque de pánico. Esperemos que no. Importantísimo, esperemos que no. Y sabes, una de las terapias a las que podemos recurrir siempre, a nuestro campo,
a nuestra agricultura y siempre desconectar y tener la mente Aire entretenida puro. y aire puro. Sí. Claro que sí. Gracias, como Gracias. siempre, Aida, Pablo. Bueno, nosotros seguimos.